Almirante, después de 2 años de obras, el Museo Naval está listo para volver a navegar. Sabemos que fuera de la bahía hay tiempos duros, tiempos de pandemia, aún peor, tiempos de irritada polarización, de la que a veces es la historia la que tiene que pagar los platos rotos. Y vemos con frecuencia enfrentamientos alrededor de las estatuas de algunos de los marinos que con su esfuerzo y con su genio han contribuido a escribir algunas de las mejores páginas de la historia de la humanidad. Sin embargo, a bordo, en el Museo Naval, soplan serenas las brisas. Y que me perdones quienes no son marinos, la coincidencia de estas primeras palabras con las primeras palabras de nuestro himno. Después de todo, himno y Museo Naval están los dos en el alma de los marinos y mal habríamos hecho el trabajo si al final no aparece algo del uno en lo otro. Como almirante ya en la reserva me hace mucha ilusión estar aquí, aunque tengo que reconocer que siento la severa mirada de don Álvaro de Bazán a mi espalda. Sin duda, si San Pedro se lo permite, estará aquí preguntándose qué es lo que entiende un recién llegado como soy yo desde su perspectiva, de eso de aunar tradición y renovación. Y yo me temo que no es el único que se hace esa pregunta, que esa es la razón por la que han venido la mayoría de ustedes. Casi todos ustedes conocen el museo mucho mejor que yo y podrían explicármelo a mí mejor que yo a ustedes, y sé que eso no se les oculta. A pesar de todo, agradezco su presencia, aunque la razón que les haya traído aquí sea tan oscura como comprobar si la dirección del Instituto de Historia y Cultura Naval está a la altura de las circunstancias. En cualquier caso, almirante, nos toca dar explicaciones, y a ello vamos. Antes del veredicto me gustaría explicar las razones del cambio. No es un cambio de rumbo, eso quizás sea exagerar. Lo que estamos haciendo es meramente un trimado del aparejo para ajustar el Museo Naval a los tiempos actuales. Y no es una iniciativa de un recién llegado, sino que es parte de un itinerario fijado por gente antes que mí, por los anteriores directores González Carrión y Zumalacárregui, y que continuará después de mí al timón del Museo Naval el almirante Gamboa. La mecha del proceso la encendió la necesidad de mejorar el acceso. Todos conocido era que el acceso del museo no estaba a la altura de su contenido. Era como envolver una joya en papel de periódico. Peor que eso, no disponíamos de espacio para satisfacer los requisitos de accesibilidad que la sociedad española tiene derecho a exigir de sus instituciones. Levadas las anclas con ese motivo, unas cosas llevan a otras. La nueva entrada surge entre las salas 2 y 12 de la antigua exposición temporal, y eso nos ponía delante dos alternativas. La primera, fingir que el periodo histórico que estaba representado en esas dos salas nunca había existido, y la segunda, recolocar toda la exposición. Por los pelos nos decidimos por la segunda, y una vez decidida la puesta a cero, quitados todos los cuadros, quitados todas las piezas, grabadas paredes, suelos y sistemas, ¿ahora qué hacíamos? Insisto en que era imposible volver a dejar todo como estaba. Así que se nos presentaba una oportunidad como la que se presentó a don Álvaro de Bazán con motivo de la salida de línea de la Galeón San Mateo en la isla Tercera y que aprovechada por él le dio la victoria sobre Strozzi. Y una oportunidad como la que el duque de Medina Sidonia no aprovechó cuando se encontró aparte de la flota inglesa en Plymouth. El duque de Medina Sidonia, es verdad, no tenía instrucciones claras ni tenía libertad de acción. Yo, gracias almirante, he tenido suficiente de ambas cosas. No tenía ninguna excusa para no aprovechar esta oportunidad, y menos porque además el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada nos había ordenado editar una publicación con la historia de la Armada, un trabajo que ha corrido paralelo con el de la propia renovación del museo, con distintas herramientas, en uno la palabra, en otro la imagen. El libro y el museo deberían contar la misma historia. La derrota. Bien, nunca se parte de cero cuando se traza una derrota.
Al menos se conoce siempre cuál es el puerto de partida, el puerto de llegada y con qué medios se cuenta. Los medios de los que nosotros disponíamos son bien conocidos, grandes colecciones de modelos de arsenales, colecciones de cartografía que están entre las mejores del mundo en su categoría. Y no solo eso, colecciones de arte, de armas, de etnografía, de sistemas de navegación, de instrumentos náuticos, de libros científicos. La verdad es que es un museo muy rico. Y ese era un activo que garantizaba el éxito de cualquier empresa que pudiéramos acometer. Dentro de esas colecciones hay joyas importantes, joyas de nuestra historia, como esa carta de Juan de la Cosa, dibujada sobre un pergamino y que representa por primera vez, es la primera carta que se conserva que presenta el continente americano. Pero no es la única joya del museo, hay muchas más. El montante bendito que San Pío V le regaló a Juan de Austria por su victoria de Lepanto, por los servicios prestados a la cristiandad en Lepanto, o el repostero de Fernán Núñez, cosido sobre la vela de una galera otomana capturada en Lepanto. Tenemos piezas espléndidas y con esas joyas no es extraño que el museo resulte atractivo para los visitantes. Y contribuye a ese atractivo ese estilo romántico y decimonónico del que nosotros siempre hemos presumido y que se ve en la fotografía, donde en primer plano está el Santísima Trinidad rodeado por todos los cuadros de la época, que le dan esa sensación al visitante de que se encuentra en un sitio antiguo, un sitio con sabor. El primer desafío que se nos ha presentado precisamente es que ese museo atractivo continúe siéndolo. Y el otro desafío es corregir los defectos que, de acuerdo con los expertos, dificultaban que nuestro mensaje llegara sobre todo a los no iniciados, no a los marinos avezados, pero sí a la gente que venía por primera vez. ¿Y cuál es ese mensaje? El museo siempre ha presumido de tener una vocación histórica. Queremos contar la historia de España y de su armada y queremos hacerlo desde una perspectiva marítima. Queremos que los visitantes del museo salgan convencidos de la importancia de la mar en la historia de España, una nación que después de todo ha estado abierta inicialmente a dos mares, Mediterráneo y el Cantábrico, luego se añadió el Atlántico en la era de los descubrimientos y más adelante el Pacífico, 4 mares con necesidades estratégicas claramente diferentes. Queremos también que los visitantes entiendan que la historia de la Armada y la historia de España corren paralelas. Para eso, la belleza de los navíos del siglo XVIII que se ve en la fotografía, los óleos de grandes pintores como Juan de la Corte o Brugada, como Monleón o Cortellini, Salaverría o Ferrer Dalmau, son instrumentos para transmitir ese mensaje y no fines en sí mismos. Transmitimos en los mensajes estos bien en el Museo Naval. Bien, siempre se puede transmitir mejor. Toda navegación tiene sus peligros y los bajos más amenazantes eran los que presento en esta transparencia. En primer lugar, una exposición a la que se han ido agregando piezas por acumulación durante décadas tiene el peligro de resultar abigarrada, de que los detalles no nos dejen ver lo principal, de que los árboles no nos dejen ver el bosque. El discurso podía ser poco claro, al menos no estaba completamente ordenado y no siempre estaba explicado con carteles breves y concretos. Pero quizás el peor de los problemas ha sido que hemos contado una historia un poco desequilibrada y hay buenas razones para que haya ocurrido así. Razones arqueológicas, para empezar. Todo el mundo sabe que de los pecios de los navíos hundidos se sacan muchas de las piezas más importantes de los museos, pero no hay que olvidar que los navíos que de verdad escribieron la historia no fueron los que naufragaron, sino los que llegaron a su puerto con la misión cumplida, y de esos no queda nada en nuestros museos. Hay razones también artísticas. Los pintores pintan lo que les gusta pintar, a veces les gusta más el drama que la épica, y los retratistas no necesariamente coinciden los mejores con los mejores marinos biografiados. Por último, una razón adicional es la histórica. Los mejores tiempos de nuestra Armada, de los siglos XV al siglo XVI y medio, mediados del XVI, prácticamente no quedan piezas en los museos
En aquellos tiempos no hay prácticamente retratos y los buques no seguían planos. Es difícil encontrar o incluso construir modelos de la época de credibilidad. Luego, si nos dejamos guiar por las piezas, la historia que vamos a contar no es exactamente la historia real, sino la historia de las piezas que tenemos en el museo. La respuesta a esas preguntas, que no es fácil y que requiere un cierto equilibrio, es la que va a dar personalidad al que he dicho que es el trimado del museo. Nosotros no queremos un museo minimalista. Sé que es una preocupación que muchos me han transmitido cuando empezábamos a hablar de la renovación. Y no queremos una exposición minimalista porque no solo queremos transmitir información, sino también sentimientos. Queremos que sea un lugar, el museo, donde todos podamos sentir la Armada, todos, marinos o no, y los marinos de todos los cuerpos. Y como ejemplo de esto, he querido poner este cuadro de mi bandera de Ferrer Dalmau, en el que se ve a un infante de marina del entonces Cuerpo de Batallones, Martín Álvarez, a bordo del San Nicolás de Bari. Tampoco queremos un museo aburrido, ni un documental. Los audiovisuales son buenos para que un museo que no tenga piezas cuente una historia, pero nosotros tenemos modelos como el modelo de arsenal del navío Santa Ana, un modelo de grandes dimensiones que hace fácil ponerse a su lado y sentir su poderío y casi embarcar en él y ser testigos de los 40 años que posiblemente hayan sido más difíciles de la historia de España. No se puede pasar por delante de este navío sin recordar que su historia es la de la propia Armada. Sobrevivió, pero uno de los mejores barcos de su tiempo sobrevivió a Trafalgar para dejar de mantenerse, trasladarse a La Habana y hundirse en puerto en el año 1817. Un poco lo que le pasó, un símbolo de lo que le pasó a la Armada de la época. Tampoco queremos falsear la realidad, pero sí contarla en su integridad. Y esta fotografía del cuadro de Ramón Bonifaz me recuerda que nosotros en el museo tenemos grandes cuadros firmados por grandes pintores de marinos mediocres y cuadros anónimos como este, que, como dice Fernández Duro, no son honra del arte ni de la historia, que representan a algunos de los mejores marinos de la Armada. Puestos a escoger el equilibrio, este segundo cuadro a nosotros nos dice más. Pero que nadie se preocupe, los cuadros importantes seguirán siendo representados en el museo. El retrato pintado por Sorolla de un marino, de un ministro de Marina, que no pasaría a la historia si no fuera por el cuadro, va a seguir siendo presentado. Pero lo que no queremos es que los marinos que pasen a la historia sean aquellos que pudieron contratar a mejores pintores para sus retratos. En definitiva, queremos que la visita al museo sea una jornada atractiva y didáctica, una visita que sea además una lección de historia, y una historia que es real, que no es una historia triste. Los buques españoles navegaron en el siglo XV y XVI mostrando orgullosos la bandera por todos los mares del mundo, y eso es lo que hoy, casi cada día, hacen los buques de la Armada. Tampoco es una historia acomplejada, lo he dicho muchas veces. Nosotros no vamos a buscar disculpas por aquellas cosas que salieron mal, que algunas fueron. Pero tampoco queremos pedir disculpas por las cosas que salieron bien, por las hazañas de marinos como el propio Cristóbal Colón, Juan Sebastián del Cano, Álvaro de Bazán o Blas de Lezo. La historia, además, no va a ser un memorial de agravios. Bastante nos hemos quejado los marinos, y aunque sea muchas veces con razón, es una queja estéril. Probablemente el sueño de Carlos V, ese de un monarca, un imperio y una espada, del soneto de Hernando de Acuña, fue un sueño irrealizable, pero no fue un sueño estéril. Ha dejado huella. El gran historiador Toynbee del siglo pasado dice de los marinos ibéricos que expandieron el horizonte de las sociedades a las que representaban, hasta abarcar todas las aguas navegables y las tierras habitadas del globo, y que se debe a su energía que la cristiandad haya crecido como el grano de mostaza de la parábola bíblica, hasta convertirse en el árbol al que todas las naciones han venido a hacer su nido. De eso podemos presumir.
Bien, no ha sido fácil llegar hasta aquí. Hemos tenido que ceñir, hemos tenido que dar bordadas, hemos tenido que capear temporales. Hemos tenido que ganar barlovento para llegar a donde estamos. Y la verdad me gustaría ser capaz en este momento de tararear el himno, la marcha que tanto nos caracteriza, pero como está por encima de mis capacidades, lo que haré es utilizar las palabras del himno de la Armada, que sí que tiene letra. Tengo que reconocer que si el himno comienza, como habíamos dicho, por ese soplen serenas las brisas, ruja amenazas la ola, que tanto caracteriza la vida del marino, durante las obras del museo las olas han rugido y han rugido mucho. En la fotografía se ve los efectos de la mar sobre el convés del buque escuela Juan Sebastián del Cano. Y recuerdo también lo que nos explicaba Clausewitz sobre las dificultades de vencer la fricción de la guerra. Pues bien, 2 años de obras en el museo me han llegado a hacer pensar que las obras han resultado ser más impredecibles que la mar y más caóticas que la guerra. Pero el éxito de las jornadas lo deciden las dotaciones. Yo tengo que hacer una confesión. Cuando empecé ese trabajo tuve la sensación, evidentemente, de no estar a la altura. Los que acometieron las anteriores remodelaciones del museo eran pesos pesados en la historia naval, como el almirante Guillén o el almirante González Ayer. Obviamente no era ese mi caso. Pero una dotación siempre puede disimular lo desfavorable de la comparación. La dotación que tenemos en la fotografía está ilusionada. Después de confirmar su ilusión y su compromiso, firmando en la pared del museo, justo donde ahora está el cuadro de la batalla de Lepanto, de forma que nadie puede saber que estamos allí si no se lo decimos, pero nosotros sí que lo sabemos y nos hace ilusión el estar allí. Estamos comprometidos con lo que va a salir. No fuimos solo nosotros, también hay que agradecer a SIT, la empresa que ha hecho un trabajo excelente, a pesar de tener también que capear temporales tan duros como lo ha sido la propia pandemia para las obras del museo. Y hablando de la pandemia para nosotros han sido como esos toros que han arrollado al mozo de la fotografía, con el que siento cierta empatía, porque igual que él estoy en el aire esperando a ver dónde caigo después de las obras y sobre todo dónde cae la Fundación Museo Naval, que es responsable de nuestra financiación y que vive de los 3 euros que los que visitan el museo aportan voluntariamente y que por lo tanto en este momento está pasando malos tiempos. Sobreviviremos, pero lo haremos cruzando los dedos, esperando que detrás de estos toros no venga algún rezagado que nos dé el golpe definitivo. El caso es que, herida por asta de toro, nuestra financiación, a pesar de los esfuerzos de algunos patronos notables como Vilma Hoy, Álvaro González, Escribano, Bonavantia y tantos otros, tenemos que renunciar a algunos de los proyectos que anunciábamos cuando empezamos la renovación. Renunciamos a amueblar la entrada como nos hubiera gustado, renunciamos a activar la sala de etnografía, que quedará para más adelante, y renunciamos a algunas de las vitrinas no imprescindibles, pero que nos venían bien para renovar del todo la imagen del museo. Con todo, si a partir del día 16 que se abre el museo, 16 de octubre, nos visitan ustedes y nos donan esos 3 euros que les pedimos, seremos capaces de completar todo lo que tenemos previsto y además acometer importantes mejoras en áreas tan importantes como la accesibilidad sensorial a las que nos hemos comprometido y que apenas hemos podido esbozar. Pero basta de quejas. La navegación, es verdad, ha sido dura, pero ya está casi lista la entrada. Ya estamos rodeados por la Armada de la Guarda y vemos por la mura de babor la entrada a Sanlúcar de Barrameda. Nuestra entrada, estructurada, según dice el artista, a semejanza de las cuadernas de los buques, dará acceso a donde está el nuevo discurso. Subiremos, pues, para ver si el viaje ha merecido la pena. El discurso se presenta en español y en inglés, en cartelas grandes como esta. Está ordenado como estaba, de forma cronológica, pero tiene muchas menos salas monográficas al haber podido acometer todo el discurso de una sola vez, un lujo que no han tenido nuestros predecesores.
Sí que quedan algunas salas monográficas que permiten exhibir los ricos fondos del museo en algunas áreas particulares, y hemos preparado también itinerarios transversales para la gente con prisa o que quiera especializar su visita en alguno de los puntos concretos que les vamos a ofrecer. Desde la primera sala podemos encontrar huellas de los 3 elementos que conforman la historia naval, cada uno en su contexto. En la Edad Media, la mar en la génesis de España, el contexto era de hazaña, porque hazaña era navegar y combatir a bordo de buques como los que presentamos en esta nueva vitrina y que reflejan la evolución de los navíos desde las embarcaciones de remo del siglo X hasta las carabelas y naos que recorrieron todo el mundo. Todo ello mediante un desarrollo basado en la prueba y error, desarrollo empírico en el que, como es bien sabido, cada error costaba las vidas de las tripulaciones. El contexto, el de los reinos de Aragón y de Castilla, la expansión mediterránea de la corona de Aragón, y en Castilla la guerra del Estrecho primero y luego la guerra de los 100 años, donde en competición con los ingleses consiguió el dominio del Cantábrico y realmente es uno de los más desconocidos dominadores de la mar durante todo un siglo. A ese contexto, a la guerra del Estrecho en concreto, pertenece el cuadro, el óleo de Burgada de la fotografía, en el que por primera vez perdió un combate Alonso Jofre Tenorio y perdió con él heroicamente la vida. Y eso, vuelvo a insistir, nos demuestra una vez más que a nuestros pintores les conmueve mucho más el drama que las victorias épicas. Pero nosotros no queremos que pasen solo a la historia los marinos vencidos, incluso aunque sea heroicamente y una sola vez. Queremos también que pasen los marinos vencedores y por eso, a pesar de su escaso mérito, en nuestra exposición no renunciamos a exponer ese cuadro de Roger de Lauria, quizás el mejor marino medieval de la historia del mundo. En la siguiente sala, la era de los descubrimientos, se añade un nuevo protagonista a los barcos, a los hombres y a los hechos, y es la ciencia. La ciencia que progresaba rápidamente hasta abrir a los navegantes más osados esos caminos del mar de que habla nuestro himno. En la sala mostramos buques de leyenda, carabelas y naos con las que los castellanos exploraban hacia Poniente y los portugueses hacia el mediodía, a la busca de ventajas comerciales, de riquezas míticas o de nuevos súbditos a los que convertir a la fe. Dotaban estas naves marinos históricos, héroes, que también están en las salas de nuestro museo, a quienes impulsaban los alicios tanto como la fe y el hambre tanto como la ambición. Muchos pagaron con su vida el peaje por atravesar estos caminos del mar, pero no habría sido posible sin los trabajos de la casa de contratación en temas como cartografía, como astronomía, navegación, náutica, publicación de derroteros y todos esos trabajos en los que España fue el líder durante casi un siglo. En la tercera sala, donde nunca se pone el sol, los protagonistas fueron las ambiciones del imperio, enfrentadas a todos, enfrentadas a ingleses, franceses, holandeses, al imperio otomano, todo mientras en América del descubrimiento se pasaba a la conquista y cuando aprendieron a navegar, enfrentados también en todos los mares a piratas y corsarios. Pese a tantos enemigos, y en esta época el peor enemigo era la mar, durante un siglo y medio se cosecharon muchos más éxitos que fracasos. Lepanto es sin duda la más grande victoria de la Armada y está bien escogida para nuestro himno, la más grande ocasión que vieron los tiempos, según Cervantes. Pero además, en la sala podrán ustedes ver la huella del esplendor y caída de las galeras y galeones, de los tercios españoles, tanto en tierra como en la mar. En las 7 décadas que van desde Lepanto a las dunas, vimos victorias y derrotas. Vimos la suerte de Álvaro de Bazán y de Oquendo. Vimos a reyes como Felipe II, a Felipe IV. Vimos de todo, pero
El factor común quizá de todo ello fue el sacrificio de tantos marinos que se crucificaron en la Rosa de los Vientos por su honor y el de su rey, y de eso también queremos dejar constancia en el museo. No fueron solo las batallas, la defensa de las rutas marítimas también ocupó a nuestros marinos, y muchos podrían pensar que es precisamente la carrera de Indias la gesta más grande de la Armada Española, como un homenaje a todos los marinos que colaboraron en esta defensa de las rutas marítimas. Tenemos una sala compuesta con las piezas que tenemos, que son exclusivamente pinceladas dedicadas a marinos de éxito, como fueron Oquendo y Lope de Oces, como botón de muestra de los muchos capitanes generales y almirantes de flotas, capitanes generales y almirantes de armadas de la Guardia y también galeones de Manila, que al final llegaron a su destino y que son los que consiguieron que el Imperio Español fuera no solo el más extenso, sino uno de los más duraderos de la historia. Pero lo que hicieron no siempre fue fácil, y para recordárnoslo están los restos del San Diego, un navío armado provisionalmente, un galeón armado provisionalmente en Manila para repeler a los holandeses, y que a la vuelta del combate naufragó con muchas pérdidas de vidas, y dejándonos los restos que ahora nos permiten saber cómo vivían los marinos de entonces, pero nos permiten también, y creo que es más importante, recordar los esfuerzos y los sacrificios que muchos marinos tuvieron que hacer, entregando, como dice el himno, su vida a los mares por España. En el siglo XVIII, el cambio de la dinastía trajo consigo un cambio de protagonistas. Perdido Flandes, perdida Italia, quedaron España y sus Indias, y como antagonista principal quedó la que conocimos como la pérfida Albión, apelativo que se ganó bien en sucesos como Jamaica, como Cabo Pasaro, Gibraltar o el hundimiento de la Mercedes, todos ellos antes de haber declarado la guerra. El siglo vio la creación y el apogeo de la Real Armada al lado de la mano de figuras retratadas en nuestro museo como el Marqués de la Ensenada o Patiño. Vio también el despegue científico de la Armada, de la mano también de figuras como Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Pero vio sobre todo una lucha por la supremacía, en el que algunos supieron morir, como el capitán de navío Velasco en el castillo del Morro de La Habana, y otros triunfar, como el Marqués de la Victoria en Tolón o Blas de Lezo en Cartagena de Indias. Vimos también gestas históricas que todavía nos estimulan, como la del navío Glorioso. Los héroes no hubieran sido nada sin sus barcos, y detrás de los barcos había también marinos que dedicaban sus obras y pensamientos a mejorar la construcción naval durante el siglo XVIII. Marinos como Gaztañeta, Jorge Juan, Gautier, Romero Landa llegaron a construir a final de siglo los que probablemente eran los mejores navíos del mundo en su época. Para recordarlos tenemos una gran colección de modelos de arsenales que no eran objetos decorativos ni eran reconstrucciones históricas hechas por historiadores aficionados. Eran modelos de verdad construidos en los arsenales para presentárselos a las juntas que decidían sobre las construcciones al mismo tiempo que los propios planos. Eran navíos en menor escala, pero capaces de navegar. Un siglo de luchas dio la victoria a Gran Bretaña. Y en Trafalgar murieron heroicamente muchos de nuestros héroes. Churruca, Alcalá Galiano, Alcedo, quedó herido de muerte también Gravina. La Armada no murió allí. Una armada de héroes y de mendigos murió de inanición en la siguiente década, pero casi siempre con dignidad. Murió incapaz de intervenir decisivamente en las guerras de emancipación americanas. Luego, es verdad, tuvo un resurgir a mediados de siglo que fue insuficiente para plantar cara a los Estados Unidos en Cuba y en Filipinas. Fue este sin duda el peor siglo de la historia de España, pero también hay luces entre las sombras y algunos capítulos merecen recordarse.
el heroísmo de Gravina, alabado por aliados y enemigos, el honor de Méndez Núñez, el ingenio de Peral o de Villamil, son hechos que debemos recordar con estímulo. Tenemos también una nueva sala monográfica en la que exponemos los buques que permitieron a los marinos volver a cruzar los mares en ese resurgir de mediados de siglo, en el cual el más destacado era la fragata Numancia, la fragata blindada Numancia, cuyo modelo ocupa un lugar de honor en nuestras salas. Una fragata que dio la vuelta al mundo después de la Guerra del Pacífico al mando de don Casto Méndez Núñez. Pero una fragata, hay que recordar, construida en Francia, porque nuestros arsenales no se habían recuperado todavía desde la Guerra de la Independencia, lo cual sugiere que la armada de entonces era una armada pequeña en una nación pequeña. No es lo mismo lo que ocurre hoy. Llegamos a los últimos capítulos de nuestra armada, los tiempos que podían haber sido de recomposición, pero primero la guerra de África y luego nuestra guerra civil lo impidieron. Los planes navales que se hicieron a principios de siglo tuvieron como fruto la última oportunidad que tuvo la Armada Española de escribir una página importante de verdad en la historia de la guerra naval, que es el desembarco de Alhucemas, el primer desembarco moderno de la historia. Pero luego la guerra civil, el aislamiento posterior, impidió hasta la ayuda americana reconstruir la marina. Y a partir de ahí debo decir que la historia se transforma en recuerdos. Recuerdo, almirante, cuando en los principios de los años 70, en la Escuela Naval, los entonces aspirantes y guardiamarinas soñábamos victorias, mientras los españoles soñaban con prosperidad y con una España que tuviera voz y voto en el mundo. Poco a poco nuestros sueños se han ido cumpliendo, la mayor parte de ellos, y si alguien tiene dudas, basta ver la vitrina que presento en la parte inferior izquierda de la imagen, donde se ve cómo la Armada ha ido construyendo más y mejores buques, haciéndolos en España, diseñándolos en España y superando sus limitaciones de por lo menos un siglo y medio. Bien, había dicho que ofrecemos a los visitantes además itinerarios transversales para aquellos que estén interesados en aspectos concretos de la exposición. Y el primero es el histórico. En nuestro museo verá el visitante píldoras de historia identificadas con el logotipo de esa ancla. Una historia que, insisto, hemos querido que esté lejos de leyendas rosas y de leyendas negras. Que sea una historia equilibrada, donde no se cuestione el que Navarro, el Marqués de la Victoria, que consiguió romper el bloqueo con fuerzas inferiores, el bloqueo británico del puerto de Toulon, mientras se alabe a los almirantes británicos que en superioridad conseguían romper el bloqueo español muchas veces en Gibraltar. Una historia en la que no se alabe a Piet Hein, el corsario holandés que consiguió la única captura de una flota de indias completa en la mar, una flota pobremente escoltada, mientras se cuestione el éxito de Luis de Córdoba, que capturó no una, sino dos grandes convoyes militares británicos en la Guerra de Independencia americana, y al que, insisto, no se le da valor porque los convoyes iban pobremente escoltados. Una historia donde no se olvide que cada armada tiene su contraarmada, que cada Benavides tiene no uno, sino una decena de Carlos Ibarra que se abrieron camino a sangre y fuego contra enemigos superiores para traer a España los artículos de las Indias, dando así la posibilidad de que el imperio se mantuviera unos años más. Puede el visitante también, si lo prefiere, seguir la trayectoria de los marinos que escribieron la historia, de los marinos más ilustres, y solo como ejemplo les presento este rincón coqueto, dedicado a Barceló, con su figura, los jabeques, los inventos de cañoneras. Barceló es uno de los grandes héroes menos conocidos de la Armada,
un hombre carente de formación en una época en la que eso se consideraba importante y que pasó de ser corsario a teniente general por su valor. Un hombre que consiguió que se cantara públicamente que si el rey de España tuviera 4 como Barceló, Gibraltar sería de España, que de los ingleses no. Como él, hay otros muchos héroes en el museo. Para los interesados en construcción naval, en el museo podrá ver modelos de naos y de carabelas, de galeras y galeones, de navíos y de fragatas. Todos ellos, como este San Ildefonso de la fotografía, fueron la vanguardia de la ciencia. Me hizo gracia una vez escuchar la comparación de este San Ildefonso con un teléfono móvil de la época. Hay muchas diferencias, pero ambos tenían en un espacio necesariamente reducido toda la tecnología punta de la época, y en eso sí que coinciden. Y también me gusta recordar que eran buques de guerra, pero no solo buques de guerra, eran buques hechos también para la mar, y cualquiera que haya navegado un poco sabe de lo que estoy hablando. Tenemos la historia del arte de marear, de la navegación visual diurna, al lado de la costa, al GPS, las cosas han cambiado mucho y una parte de esa evolución ha sido liderada por España, por la Casa de Contratación. Cartas, instrumentos, publicaciones como la de Pedro de Medina, de la transparencia, justifican lo que el almirante Guillén dijo públicamente. Europa aprendió a navegar en libros españoles. Y en el Museo Naval nos gusta recordarlo. Una evolución parecida es la de las armas, aunque la evolución de las armas es tan intensa que aquí en el museo solo disponemos de huellas fragmentarias pero interesantes. Tenemos armas blancas, armas de fuego, artillería antigua, tenemos la presencia de algunos de los inventores y para los que sientan la morbosa curiosidad de ver qué suponía un impacto en los navíos del pasado, también tenemos alguna muestra de lo que hace un proyectil en un blindaje como el de la Numancia. A pinceladas podemos también seguir la evolución de la Armada, que no es más que un paralelo de la evolución de la sociedad. Vemos cómo le afecta la superación del antiguo régimen, el desarrollo de la ciencia y luego el de la industria, y la aparición del sentimiento nacional. Y no hay que olvidar, y así se puede ver en el museo, cómo los colores de nuestra bandera surgen de la Armada, a propuesta del ministro Valdés al rey Carlos III. Por último, el último itinerario es el de intercambios culturales, objetos traídos por los marinos después de sus expediciones, después de sus largas navegaciones, a sus hogares o a sus museos. Muchos de ellos tienen historias curiosas, historias que solo conocen nuestros voluntarios culturales, uno de los pilares de este museo, de esta institución, y que seguro que estarán encantados de contarse. Y les había prometido que la historia de la Armada tiene un final feliz. Por eso, a la salida de la exposición, a mano izquierda, tenemos una sala que no es propiamente del museo, sino que está dedicada a la Armada de hoy. Un contexto diferente. Habíamos empezado con aquello de tiene sus horas la hazaña y sus horas la obediencia. Tiempos de hazaña eran los de Bonifacio y Roger de Lauria. Yo he vivido 46 años de marina y solo me han tocado las horas de obediencia. Y no me avergüenzo, porque ya decía Calderón que aquí la más principal hazaña es obedecer. El caso es que en el actual contexto, la Armada del siglo XXI sigue apoyada en los mismos elementos que la Marina de Ramón Bonifaz, en sus barcos, sus hombres, hoy hombres y mujeres, y sus obras, que no son tan diferentes. Aquí tenemos un barco moderno, el Juan Carlos I, un barco del que se han vendido a varios países del extranjero hasta 3 unidades. Un barco que trae como retorno divisas, puestos de trabajo. No es tan diferente lo que trae este barco a España de lo que traía en reales de A8 el Galeón de la Plata hace 300 años. En cuanto a la gente, los hombres y mujeres de la Armada, el almirante y yo mismo, que hemos mandado fuerzas internacionales, sabemos que están en primera línea de la alianza, están entre los mejores del mundo. Y muchas veces he presumido de que nuestra Armada todavía tiene hombres y mujeres, capaces como Magallanes de encontrar los caminos sobre la mar, y hombres y mujeres, capaces como Juan Sebastián del Cano de seguirlos hasta el final.
Y en cuanto a las obras, lo que hacen nuestros barcos enseñando la bandera en los mares donde los españoles se sientan servidos de que lo hagan, no es tan diferente de lo que hacía Juan Sebastián del Cano. Juan Sebastián del Cano trataba de construir un mundo mejor para su rey, para Carlos I. Los marinos españoles de hoy tratan de construir un mundo mejor, de dejar huella, de escribir páginas en el libro de la historia de la humanidad, al servicio de quien ostenta ahora la soberanía nacional del pueblo español. No es tanta la diferencia. Y si con eso se llega al final feliz de la historia de la Armada, estarán ustedes deseando de que llegue el final feliz de esta conferencia, así que les voy a complacer. Pero antes les recordaré que el Museo Naval no es un museo de arte, no es un museo de objetos decorativos, es un museo histórico. La historia es una ciencia que no solo nos desentraña los misterios de nuestro pasado, sino que nos explica a nosotros mismos. Nos da unas raíces colectivas que nos ayudan a sentirnos parte de algo superior y que además, como un currículum vitae, lastra o impulsa nuestros proyectos, los proyectos de España y de los españoles en el mundo actual. A los pueblos, a los colectivos humanos les unen sus sentimientos. Piensen ustedes en el Real Madrid, en las situaciones difíciles, en las campañas en las que el equipo se queda en blanco. El recuerdo de las Copas de Europa ganadas sirve no solo como recuerdo, sino como promesa que les ayudará a reverdecer viejos laureles. Y ese papel que la historia de los clubes hace por sus socios, lo hace la historia de España para los españoles. Por eso vengan los visitantes, aunque solo sea para decirnos dónde nos hemos equivocado y ayudarnos a corregirlo. Pero cuando vengan, traigan a sus hijos y a sus amigos para ayudarles a conocer y a entender la historia de España, para ayudarles a quererla, no porque sean los mejores, no porque seamos los mejores, porque ese tipo de soberbia solo lleva a atolladeros como el Brexit o el independentismo. Hay que querer a España porque somos parte de ella como queremos a nuestra familia. Que vengan y que les expliquen a sus hijos el valor de la Armada, que después de 8 siglos de servicio a España todavía se siente poco conocida en la capital de un reino que fue marítimo, que escribió quizá las mejores páginas de la humanidad sobre la mar. Si así lo hacen, habrán contribuido a dar continuidad a la obra histórica de tantos marinos como cuelgan de las paredes del museo, cuya mirada, insisto, puede parecer a veces severa, pero es una mirada esperanzada. Esperan de ustedes que su sacrificio no haya sido estéril. Y más importante, quizás todavía, puede contribuir a desterrar ese pesimismo histórico que nos lastra, a comprender que lo que la sociedad española no siempre comprende, las palabras del poeta Antonio Machado, cuando dice: caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Esas estelas en la mar son nuestra historia y en ningún sitio para apreciarla mejor que el Museo Naval. Muchas gracias. Cuando quieran podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Podemos preguntar o aquí en la sala o por internet a algunos de los que nos hayan seguido. Pues almirante, entonces comenzamos con las preguntas que han llegado por internet, algunas en abierto y otras por privado. Hay una primera pregunta acerca de cómo ha sido el proceso seguido para reflejar la parte de la historia de la Marina de España, de la Marina Española en la Guerra Civil. Pues muchas gracias. El espacio dedicado a la Guerra Civil en un museo cuyas salas han sido reducidas en 2, evidentemente tenía que ser reconsiderado. Hay buenas razones.
en absoluto tienen nada que ver con la memoria histórica, con la ley de memoria histórica, que no afecta a lo que nosotros contamos aquí, porque nosotros hablamos de historia, no de política. La guerra civil, por lo tanto, quedará reflejada en un espacio más pequeño, pero con a todo rigor a lo que realmente ha ocurrido sobre la mar durante ese periodo y, por supuesto, sin enjuiciar el valor político de lo ocurrido. Sí que hay que decir que de las salas que había antes, la guerra civil había sido contemplada hace ya, por primera vez, hace ya 6 décadas, creo recordar, que entonces la propia legitimidad del régimen dependía del resultado de la guerra. El tiempo ha ido pasando, ha ido dejando esa estela cada vez más lejos y poquito a poquito nuestra guerra civil sin duda pasará a la historia y dentro de 2 siglos, en el año 2220, quizás el tratamiento que se le dé en el Museo Naval de entonces no sea muy diferente del de otras guerras civiles de nuestra historia, como la propia guerra carlista. Pero en este momento la historia se cuenta con suficiente detalle y suficiente rigor histórico. Te uno 3 preguntas en una sola, son medianamente simples y ahorramos tiempo. Me alegro, así algunas de las 3 las sabré. ¿Por qué hay un espectador que dice que por qué se expolian los pecios de los barcos españoles y no se rescatan más y las rescatan los extranjeros? Otra dice que dónde puede encontrar información sobre antepasados de marinos del siglo XVIII. Y por último hay una muy fácil, que es que si va a haber tienda como había antes en el museo. A la tercera, sí. Habrá una tienda mayor de la que teníamos entonces, donde espero que puedan ser bien atendidos. La segunda, puede encontrar información de marinos del siglo XVIII en nuestros archivos, en nuestro archivo histórico. Está en el Viso del Marqués, será bien atendida. En este momento casi preferimos las consultas vía internet a las presenciales por la pandemia de coronavirus, pero en cualquier caso va a ser bien atendida. La primera, ¿me la puedes repetir? Se rescatan los pecios de los barcos españoles. Bueno, los pecios, para rescatar un pecio de un barco propiedad de un buque de Estado, de un buque propiedad del Estado español, se requiere la autorización de la Armada Española. Así lo prevé nuestra ley y así lo prevé la ley del mar también. No todos los países son signatarios de la Convención, pero en aquellos que sí que lo son, se reconoce nuestro derecho. Salen en la prensa, efectivamente, algunos casos particularmente notorios, como el del galeón San José. Es un barco que probablemente se encuentre dentro de las aguas territoriales de otro país que no ha firmado la Convención y, por lo tanto, España, no la Armada, España tiene que negociar con ese país para llegar a un acuerdo que permita salvaguardar el interés histórico y para nosotros también que permita salvaguardar la dignidad de las personas que perdieron la vida en el naufragio. Una última más del chat, esta te la leo, aunque es fácil. ¿Qué actividades realiza la Armada Española con los niños y jóvenes para paliar la carencia de formación en historia naval española dentro de los planes de educación? Bien, no voy a valorar esos planes de educación, no desde aquí, pero sí le diré que nuestro museo tiene un programa de actividades infantiles, ahora interrumpidas por la pandemia y antes porque el museo estaba en obras de modificación, y que reanudaremos tan pronto sea posible ofreciéndolas a las escuelas, nuestros servicios, tanto para los niños pequeños como para la enseñanza secundaria. Creo que el Museo Naval está haciendo un excelente, el Instituto de Historia y Cultura Naval y el Museo Naval también están haciendo un excelente trabajo en ese sentido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. La reforma y la modernidad que se va a imprimir al Museo Naval de aquí de Madrid, ¿va a influir también en el Museo Naval de San Fernando? Gracias.
En este momento no tenemos previsto hacer cambios en el Museo Naval de San Fernando, que está bastante bien, está recientemente remozado y aunque poquito a poquito, qué duda cabe que todos los museos filiales del Museo Naval tienen que ir mejorando, tenemos la prioridad en otros que están más atrasados. Hay más necesidad de obras en el Museo Naval de Las Palmas y de Ferrol en concreto, por lo tanto no es una prioridad en este momento retocar el Museo Naval de San Fernando. Dicho esto, se está preparando una nueva sala que se va a dedicar al arma aérea como parte de la necesidad de conservar ese aspecto particular de la Armada. Almirante, yo creo que no hay más preguntas. Nadie quiere demostrar que sabe más que yo. Lo damos por demostrado. Así pues, si te parece, damos por concluido el acto.